Paul Whitey cometería un crimen original. Paul era un hombre de edad mediana, de gesto inescrutable y enigmático. Agradaba a las mujeres por su amabilidad y modales. Su próxima víctima sería el hermano de una de estas mujeres. Jennifer Scott estaba a salvo fuera del país, pero no su hermano. La gente consideraba inseparables a Paul y al joven Scott. Mas desgraciadamente, Paul no podía hacer concesiones a las personas que bebían y hablaban demasiado. Tom Scott había recibido ciertas confidencias de Paul, y si bebía tanto era porque había descubierto algo que no le confiaron. Paul era un bígamo en perspectiva y vivía del dinero que le daban las mujeres. Él suponía que el joven Scott escribiría cualquier día una inculpadora carta a su hermana, quien estaba en Georgetown. Tom estaba bebiendo esa noche. Paul demostró su disgusto y se fue antes. Se le vio partir en una dirección mientras que Tom Scott, rechazando el ofrecimiento de un taxi hecho por el portero, caminó en la dirección opuesta. Unas cuantas cuadras más adelante, Paul Whitey esperaba al joven, a quien le ofreció su brazo para que se apoyara. Evitando las calles concurridas y los taxis, ambos llegaron al departamento de Tom. Una vez adentro, el joven se desplomó en una silla. Su aspecto era miserable y estaba medio dormido. Paul ni bebió ni fumó para no dejar ningún rastro. Apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos del abrigo, contemplaba a su víctima. «Lo mejor para usted, jovencito», le dijo, «es un baño bien caliente y 3 aspirinas. Después, a dormir». Tom estaba adormecido ya y le parecía que Whitey le daba un consejo más bien que la reprimenda de un hombre mayor. Por lo que suspiró, se encogió de hombros y dejó que le llevara al dormitorio. Paul lo desvistió, encendió el calentador y llenó la bañera. Una vez, habiéndose cerciorado de la temperatura del agua, ayudó a Tom a entrar en ella. Whitey fue a prepararse algo de beber. El joven Scott le dijo que también deseaba tomar algo, así que poco después, Paul le trajo el que sería su último whisky. Paul tuvo sumo cuidado en mantener un pañuelo entre sus manos y todo aquello que tocaba: la botella, el vaso, la manija. Aprovechando que Tom se había quedado dormido en la bañera, Whitey apretó los dedos de su víctima contra el vaso. Paul comenzó a estudiar el calentador. Los constructores de estos aparatos se jactan de que no se puede abrir el paso del gas sin estar abierta la llave del agua. Pero hay una estratagema que anula esta seguridad. Se abren el agua y el gas al mismo tiempo. Después, se cierra el agua hasta que el chorro quede reducido a un hilo casi imperceptible y el gas sigue saliendo. Si el gas está encendido, esta pequeña cantidad de agua hervirá y el calentador estallará. Pero si el gas no está encendido y sigue saliendo... Paul preparó todo para que así fuera. Ya se oía el suave silbido y el olor del gas en el cuarto del baño. A Tom le esperaban 2 posibles formas de morir:
asfixiado por gas o ahogado en la bañera, ya que de todas maneras estaría inconsciente. Paul miró alrededor. Había pensado con minuciosidad en todo. Mañana vendría la sirvienta y descubriría el cuerpo. Watie cerró la puerta del baño. Se acordó de dejar las luces encendidas, tal como Tom lo hubiera hecho, y salió del departamento. Caminó silencioso, eligiendo calles solitarias, y se dirigió a su casa. En la puerta de su casa había un hombre sentado. Una ola de terror invadió la imaginación de Paul. La penumbra reinante le impedía ver la cara del hombre. Trató de alejar el temor. Pensándolo bien, era imposible que Scotland Yard se hubiera enterado tan pronto del asunto, y más aún que ya hubiese mandado un hombre a su casa. No podían haber descubierto nada todavía y las sospechas que pudieran tener caerían sobre el mismo Tom. El hombre aquel parecía un polizonte, pero cuando levantó la cabeza, Paul lo reconoció. ¡Santo cielo! Roger, dijo con tono de reserva. Roger Wenway le contestó con una despreocupada sonrisa. Era uno de esos hombres tranquilos y solitarios que nunca tienen un amigo íntimo y que nunca están mucho tiempo en el mismo lugar. «Has empleado demasiado tiempo para venir caminando desde el club», le dijo. Paul pareció inmutable a pesar del peligroso sentido de la frase y contestó simplemente: «Así que fuiste al club». «Primero vine aquí y no encontré a nadie», dijo Roger. «Entonces caminé hasta el club. Allí me informaron que te acababas de ir. No sé cómo no nos encontramos por el camino. Desde que volví te estoy esperando». «No tenía prisa», dijo Paul. «Estaba de mal humor y quise tomar un poco de aire fresco». Tom Scott estaba allí, tan bebido que me fui antes de que se le ocurriera pegarse a mí. No sé cómo no lo viste en el club. «Entra», invitó Paul. «Uno nunca sabe si estás en el país o fuera de él». «Estoy aquí», respondió Wenway en tono de derrota, y sin un centavo. «Espero que me prestes una cama y me invites a desayunar». Paul entró haciéndole seña de que lo siguiera. Se quitó el abrigo, lo colgó en la percha de la entrada y encendió las luces de la sala. En una mesa había una charola con bebidas. «Sírvete lo que quieras», convidó Paul haciendo un gesto con la mano. Conversaron largo tiempo, con una botella entre ellos y vasos en las manos. Watie no se sentía muy cómodo, aunque no quería demostrarlo. No sentía simpatía por ese hombre. Además, su llegada en un momento tan crítico era difícil de afrontar. Cuando fue hora de dormir: «No hay más que este sofá», dijo Paul. «Con un par de mantas dormiré muy bien aquí», agradeció Roger Wenway. «Por cierto», continuó, «mañana en la mañana iré a ver a Tom». «No creo que se levante muy temprano», respondió Paul. Paul Watie estaba en su oficina esperando que la primera noticia llegara por teléfono, pero no fue así. La trajo Roger en persona. Lo anunciaron y entró con solemnidad detrás de una empleada. Una vez cerrada la puerta, se quedó parado con el sombrero en la mano mirando a Paul, quien dio señales de sorpresa ante la expresión de Wenway. «¿Pasa algo?»,
Preguntó con voz suave y pausada. Sí, me temo que algo muy desagradable para ti, dijo Roger como no estando muy seguro de concluir la frase. Tom ha muerto. Como un artista consumado, Paul hizo la pausa exacta que haría un hombre inocente antes de incorporarse de su escritorio. Miró a Wenway sin hablar. Parecía que la noticia le había hecho perder el don de la palabra. Tal como tú dijiste, continuó Wenway, Tom fue anoche a su casa. Ellos presumen que se dio un baño caliente. Lo encontraron en la bañera, asfixiado por el gas del calentador. Entonces Paul, como recuperando el habla, le hizo una pregunta. ¿Quién lo encontró? La sirvienta, declaró Wenway. El lugar apestaba a gas y llamó a la policía. No puedo concebir por qué quería darse un baño. ¿Estaba en el baño?, inquirió Paul pensativo. Sí, debajo del agua. Lo extraordinario del caso es que el calentador estaba apagado y el gas seguía saliendo. Ellos no pueden creer que Tom quisiera un baño frío, y en caso de serlo así, no tenía por qué abrir el paso del gas. Tal vez entró en el agua caliente, sugirió Paul. ¿Y luego quiso más? Al tratar de encender de nuevo el calentador, resbalaría y al caer perdió el conocimiento. ¿Encontraron algo más?, volvió a intervenir Paul. Quiero decir, una nota, algún indicio. Roger Wenway arqueó las cejas y miró a Paul en forma un poco rara. Casi enseguida, sus cejas tomaron la acostumbrada posición y cambió de tono. Tiene un detective muy inteligente ahí. Señaló una cosa que los tiene intrigados a todos. ¿De qué se trata?, cuestionó Paul con un tono de voz un tanto extraño. Por ninguna parte pueden encontrar una caja de cerillos o un encendedor, y menos aún el cabo quemado de un fósforo, respondió Wenway. ¿Cómo encendió el calentador entonces? Roger Wenway anunció tener una cita urgente a las 11 y no salió del despacho sin antes dirigir una penetrante mirada a Paul. Waity quedó solo, sintiéndose incapaz de trabajar o pensar con claridad. Roger no tenía ninguna cita. Iba en camino al departamento de Paul. Se sentía poseído por una extraña sospecha. Paul salió del club antes que Tom, pensaba. ¿En dónde estuvo desde que salió hasta que llegó a su departamento? Roger sabía que el calentador fue encendido y que en alguna parte tenía que haber un cerillo quemado. ¿Dónde estaba esa prueba? Y si Paul había acompañado a Tom a su departamento, ¿por qué no lo admitía? Wenway pensaba que cuando un hombre enciende un fósforo en casa ajena y no tiene un cenicero a la mano, no lo arroja al suelo. Lo guarda nuevamente en la caja de cerillos o lo echa al bolsillo del saco para tirarlo después en el basurero. Si Paul encendió el fósforo, existía la posibilidad de que se lo hubiera llevado. Recordaba que cuando entraron, Waity se quitó el abrigo y lo colgó. Una vez en el departamento de Paul, lo primero que hizo Roger fue inspeccionar el abrigo que aún seguía colgado en la percha de la entrada. En el bolsillo derecho encontró una caja de cerillos. Tiró de la tapa y miró. Encima de los fósforos sin usar, había uno ya quemado. Wenway se sentó en una silla y empezó a analizar la situación. Se daba cuenta que si aquel detective inteligente supiera tanto como él, la única dificultad estribaría en saber si el reciente descubrimiento, agregado a otros hechos anteriores en la vida de Paul,
bastaría para convencer a un jurado. Permanecía sentado con el mentón apoyado en una mano, los hombros encorvados, inmóviles y flemático. Poco a poco se iba transformando en un ser frío, cruel y calculador, tal como Paul lo había sido 12 horas antes. Watie regresó temprano a su casa. No se sentía con humor de trabajar. Lo primero que hizo al entrar fue buscar algo en el bolsillo del abrigo. Roger lo observaba a través de la puerta entreabierta. Cuando Paul entró en la sala, soltó una exclamación de horror. «¡Me asustaste!», dijo sobresaltado. «No sabía que estuvieras aquí». La palidez de Paul Watie no era de extrañar. Se miraron un momento en silencio y después Roger habló. «Tuve una caída y me torcí la muñeca», dijo, y levantando la mano derecha mostró un vendaje. «Me dolió mucho, así que vine aquí a descansar. Es una dolorosa incomodidad. No puedo ni sostener una pluma y tengo una carta que escribir. ¿Podrías garabatear unas palabras por mí?». Paul parecía titubear. «Este es el único papel que tengo. Lleva la dirección de aquí». «No importa», dijo Roger. «Quiero despachar eso esta misma tarde. Son unas cuantas líneas». «Escribe, por favor», dictó Wenway. «Pido disculpas a todos por las molestias que sufrirán. Siento no haber podido decir adiós». Paul escribió y luego levantó la cabeza mirando a Roger inquisitivamente. «¿Quieres que lo firme por ti?». «No, prefiero que sea anónimo», respondió Roger. «Gracias, lo pondré en el correo ahora mismo». Paul Watie se sirvió un whisky. Estaba intrigado por algo. Le ofreció un cigarro a Wenway. «Toma», dijo Paul. «Fuma uno antes de irte». Roger se volvió a sentar, sacó una caja de cerillos y extrajo uno. Trató de encenderlo y no pudo. Se quedó mirándolo con pretendido fastidio. «Si hay algo que me molesta», exclamó Wenway, «es encontrar un cerillo quemado entre los nuevos». Por tercera vez, Paul Watie repetía con voz áspera y una vehemencia desconocida en él la misma frase. «Tengo dinero y deseo ayudarte. Podemos llegar a un arreglo. Todo lo que pido es tener la certeza de que sujetarás tu lengua». «No quiero tu dinero. Mejor dicho, sería un inconveniente si me lo encuentran por la mañana». Los ojos enrojecidos de Paul no se apartaban de los de Roger. Los párpados se le caían. Sacudía la cabeza sintiéndose incapaz de mantenerse despierto. Solamente el pensamiento de su propia seguridad lo revivía y le obligaba a implorar. De pronto se agitó en su silla y miró con recelo a Roger. Le pareció verlo a través de la niebla. Trató de hablar sin poder casi pronunciar las palabras. «¿Pusiste algo en la botella de whisky?». Tenía un gusto raro y siento... Paul no pudo hablar más. La cabeza le cayó sobre el pecho. «Sí, claro que puse algo», dijo Roger. «Una droga. Yo viajo mucho y para mí es fácil conseguir esas cosas». «Creíste que habías planeado el crimen perfecto. Fue una forma brutal, sórdida y desagradable de matar a Tom, pero me has dado una idea respecto de lo que haré contigo. ¿Sí? Cometiste un crimen casi perfecto y lo arruinaste con un paso en falso.
Aprovechando tu experiencia, yo haré lo mismo. Y si evito tu equivocación, será perfecto. Morirás mejor que en la horca y en forma menos notoria. Wen Wei no estaba seguro si Po lo escuchaba. Se quitó la venda de la muñeca y lo cargó. Lo llevó al dormitorio y comenzó a desvestirlo. Le puso la pijama y lo llevó al baño. Sentó a Paul en una silla, apoyándole la cabeza en el borde de la bañera, cerca de la salida de gas, como si lo hubiera hecho deliberadamente. Después abrió el gas, salió del baño, cerró la puerta y con un alfiler aseguró la hoja con la escritura de Weity que horas antes él le hubiese dictado. Roger estuvo un rato bebiendo despacio. Cerró la toma principal del gas, rompió una tabla de la puerta del baño con un atizador, pasó la mano por el agujero y colocó la llave de la puerta por dentro. Después bajó, abrió las otras puertas de la casa y salió a la calle pidiendo auxilio. Se le oía gritar: ¡Mi amigo trata de suicidarse!